Pero eso es en IFEMA. Es que no sé exactamente dónde es la parte de Sismoeducación. La feria es en IFEMA, la de tecnología, pero la parte de educación no sé exactamente dónde es. Pero es viernes, sábado, domingo y es gratuito. Y dan certificado de asistencia y todo. Yo creo que está bastante guay. O sea, podéis apuntaros y si solo podéis ir el sábado por la mañana y sábado por la mañana, o solo un rato el viernes, o solo a la charla que os interese, o lo que sea. Hay otra charla, por ejemplo, de Game Based Learning, que es lo que hablábamos el otro día de gamificación, esto de cómo incluir el juego en el aprendizaje. Otra sobre la clase invertida, que ya veremos también lo que es. Yo creo que está chulo sobre todo porque se presentan como todas las novedades que hay a nivel educativo que todavía no están implantadas. Bueno, eso por un lado. Luego, el viernes. Que el viernes nos vamos a ir a la biblioteca del INEF, definitivamente. Porque se va a aplazar la excursión porque va a llover. Entonces, tenemos didáctica de 10 a 12 y contenidos de 12 a 2. ¿Sí? Yo tengo aquí contenidos de 10 a 12 y didáctica de 12 a 2. Vale. Las das son las dos. Sí. Vale, entonces, más ¿seguro? ¿Es así? Vamos, pues tengo que Vale. Sí, no sé por qué tenía... Sí, es verdad. Tenía la cabeza que el otro día habíamos hecho al revés, pero eso es verdad. Pues nada, entonces, lo que quería preguntar es, ¿quedamos directamente allí? Pero yo, por ejemplo, tengo clase a las 8. Vale, eso es lo que quería saber. ¿Tenéis clase todos a las 8? Vale. Entonces, la opción es, a mí no me importa venir aquí, me pilla igual de más venir aquí que ir al INEF. Entonces, la pregunta es, ¿salimos de aquí con coches? ¿Intento pedir un bus para ir? ¿Cuánto vamos a ir? En plan, los de esta asignatura, no, los de las dos asignaturas, ¿no? Yo creo que nos podemos apañar en coches. O sea, yo creo que en coches no creo que nadie se quede fuera, pero... Yo también lo creo, pero... Lo hablamos cuando llegue en coche. No. Jonathan tiene coche, Raúl tiene coche. Yo también. Tú también. Y... tal... Jota me dijo que también iba en coche. Bueno, no, no, porque casi... Sí, pero también hay que contar con la gente que viene a clase y luego vamos para allá. Porque van directamente. No, Jota va desde aquí también. Ah, vale. Dijo él que tenía clase antes y que venía desde aquí. Vale, es que creo que es más útil. A mí me da cosa pedir un autobús para que luego vayamos 6 en el autobús, porque eso va a pasar. Ha habido años que para llegar a lo de hemos sido 3 personas en un bus de 2 plantas. El año pasado, para íbamos a un cole a hacer una práctica y fueron 2 en un autobús de 50. No tiene ningún sentido. Entonces, como vamos a los puntos... Nosotros tuvimos que hablar para que nos pusieran mucho más pequeños, porque se todo eso. Vale, pues en principio, bueno, quería preguntaros a vosotros para mandar un email y confirmarlo. Y a ver si alguien me dice algo... Lo de Simo, ¿no? No, lo de INEF. Lo de Simo no, lo de Simo cada uno, que, o sea, yo, si queréis que vayamos juntos, me decís, pero yo voy a ir, Pero no sé cuánto. Pero tienes que registrar el trabajo. Tienes que registrar. Y tienes que poner, es que yo me metí y te pido un montón de datos. Sí. Es que, pues me dije, a ver si estoy registrando el panel, porque no, tampoco creo que te pidan todo esto para hacer eso, pero sí, no. Te piden datos de la empresa, todo. Sí, por eso. Pero yo recuerdo que no son todos obligatorios. Yo rellené los que son, porque se supone que la inscripción era para profesionales. Claro, es que como empecé a ver eso, a ver si me estoy equivocando. Vosotros apuntados como Universidad Francisco de Vitoria. Nos la jugamos. Y ponéis que vuestra empresa es Universidad Francisco de Vitoria. Y si nos dicen algo, pues ya lo apaño yo. No creo que nos digan nada. ¿Vale? Bueno, pues entonces... Pues vamos a empezar en la cafetería.
pero no desayunando. Bueno, si alguien quiere tomarse algo mientras, bien. Pero es de contenido, claro. Y vamos a organizar lo que vamos a hacer en la biblioteca, que es buscar información sobre métodos de los grandes movimientos europeos de educación física para hacer una sesión que haremos aquí. Es la siguiente clase. ¿Vale? Bueno. Que no se me olvide nada. He colgado también en Twitter la noticia que os dije ayer del ministro sueco, el nuevo ministro sueco, si alguien la quiere oír, está el podcast de Cadena Ser. Lo que no he encontrado, estaba buscando más información, a ver si encontraba más y no lo he encontrado. No si encuentro más os la mando. Y nada más. Tenemos varias cosas pendientes. Vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos en la última sesión. ¿Os acordáis? Sí, pero estoy bastante cabreado. Pero vamos, muy cabreado, porque hay dos pósters que estaban en el fondo que no están. Y que no están en ningún sitio. ¿Y el qué? No. Eran dos pósters impresos en papel fotográfico que eran trabajos del curso pasado, de alumnos del curso pasado, que pagué yo. Y costaron una pasta. Entonces, claro, el dinero me la sopla, pero los trabajos no. Porque no estaban muy bien. Pero bueno, habrá que acostumbrarse a esto. Hola. ¿Os acordáis de lo que vimos en la última clase? ¿De didáctica? Ah, ya está el vídeo. Vimos el vídeo y luego, al final, Debate sobre las metodologías que podríamos, sobre las bases de los practicantes de X. Y al final. Sí, sacamos una serie de pautas que tenemos que llevar a cabo en la sesión del colegio. vale, hicimos otra cosa más, además de eso. Sí, la definición de la didáctica. También vimos eso, cuál era la definición de didáctica, la diferencia entre pedagogía. Y terminamos hablando de cómo queríamos o cómo quieren los alumnos que sean los profesores. ¿Os acordáis? Que os presenté resultados de investigaciones de qué decían los alumnos que esperaban de un profesor. Y os escribisteis una carta para que cuando sean profesores dentro de 10 años, pues os acordáis, podáis comprobar si lo que vosotros esperáis de un profesor lo habéis cumplido. Pues ahora lo que nos tocaba hacer es definir cuáles son las actuaciones con palabras, ¿vale? Lo vamos a hacer con palabras clave que luego describiréis. Eso que pone ahí, rol de docente del siglo XXI, pues vamos a hacer, primero lo vamos a hacer en equipos, ¿vale? En dos equipos. Una lluvia de ideas de todas aquellas palabras que pensáis que forman parte de la acción docente. Por ejemplo, Comprensivo. eso, pero en verbo, ¿vale? Sí, comprensivo sería una característica. Comprender. Escuchar. Ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer primero una lluvia de ideas de todas las palabras que se nos puedan ocurrir. Lo hacéis en grupo, vais diciendo a lo mejor una cada uno. Y después de las más importantes, vamos a ponerlas ahí y las vamos a describir. Y vamos a ver cómo se transforman en acciones concretas, ¿vale? Pues venga. Primero lluvia de ideas. Qué raro que no la tenga ya, se me Comunicar. enseñar. No. Primero lo hacéis en un papel, lluvia de ideas, y luego las que seleccionemos como más importantes las pegamos. Aprender. Pues me grabo las frases, pues. Para que luego las pueda colgar y las tengáis. Buena idea. Qué buena idea. Escuchar y aprender. Enseñar. No tienen por qué ser. Tienen que indicar acciones. ¿Sí? Vale.
Pues un punto sí. Sí, por eso, pues por eso dice nada de Chicos, tenéis que estar ahí ya soltando palabras, pero sin parar. O sea, tienen que salir todas las que pensáis que forman parte de la acción docente. Pero no de la acción docente que conocéis, de la acción docente de un docente que está en el futuro. Vosotros no sois no vais a ser profesores de ayer. Sois profesores de los alumnos de dentro de 5 años. ¿Sí? ¿Y qué diferencia hay entre esta didáctica y la que Luego hablamos. Sí. ¿Tú crees que la acción docente se puede resumir en 13 palabras? Menos. Menos la resumen. Algunos en menos, de todos. Algunos con 2 vale. Enseñar y evaluar. Castigar. Puedes poner todo lo que piensas que define la acción de un profesor. Colegiar. Fastidiar. Investigar debe ser muy importante porque lo habéis dicho 4 o 5 veces. Culturizar. No tiene por qué ser una palabra, por ejemplo, puede ser gestionar conflictos. Vale, pues eso ya. Dirigir al grupo. Ya nos había ocurrido. Al grupo. Cada palabra con una palabra. Y como mis alumnos. Trabajo en equipo. Trabajar en equipo. Para que nos copien. Vale. Tenemos una ronda, ¿no? Sí. Bien, de todas las que tenéis, vamos a sacar un papelito verde. No. Espera. Rosita. No, es que Rosita no hay mucho. Naranja. Las 6 palabras más importantes en los papeles naranjas. 6 cosas raras. Y el resto en los papeles verdes. Espera. Vamos a poner con rótulo. Para que se vea, ¿vale? En el verde ponemos todas. En el verde ponemos todas menos las 6 más importantes que van en naranja. Interactuar es lo que
¿Seguimos ya? Sí, Y de momento sí. en la Pero verde, roto. en las verdes has dicho. Las 6 más importantes, primero tenéis que decidir cuáles son las 6 más importantes. Las ponéis a las naranjas y el resto en las verdes. En el mismo, una en cada uno. Yo señalaba las primeras aquí, las 6 más importantes. 1, 2, 3, 4. Que no, círculo importante. Añade un verbo al vaso. de la luz. Yo lo considero en... O... Vale, entonces estaba hacia por la que luego... Sí, o sea, ¿queréis que la Venga, que se pone veloz. O sea, sí. Se ha cortado de en el la... pase? O trabajar con pase. ¿Qué pasa? O darle a jugar. Se puede por eso que tiene espacio ya... Sí. Vale, más vaso. Venga, vale, déjalo así. ¿Cómo tener pasión? No. Sí, luego vais a decidir cuáles son. Es que luego se explica. Sí, se le está diciendo eso. Josu, aprovecha el post-it y ponlo en grande. En medio, tío. No, vamos a definir luego algunas solo. Lo van a poner para que Ah, vale. ¿Qué te pasa, Johnny? Que tú quieres poner enseñar y ellos no te dejan. ¿Cómo va a enseñar un profesor? no se dejen a todas y enseñar fuera Pero... coger las más importantes. Es que Si enseñar es básico. enseñar, a ver, hay que enseñarnos algo más importante que tener pasión. y la cola que lo hace los días. ¿Tiene rosa o...? No sé, por no perder. Ahí tenéis ¿tenéis las 6 más importantes? Nos faltan dos. Es que si no se puede enseñar cualquiera. Variaría por fijarse van a guiar. ¿Cómo se nota que lo ha escrito una persona diferente cada uno? Vale, faltan las otras, Rafa, podrías haber ido a escribir las otras. No, te dejo otra. Queda con otro. Y está esperando otro. Y con estas en grande, tío, me entiendes. A ver, pues por... Lo tacho y lo pongo en el medio ahí. Para que quede igual. Da igual. A ver, queda por principio. El principio es esto. Ah, vale, vale. Escuchar de los menos importantes, ¿tú crees? Hay una altura. Evidentemente que tengo una por una, las que hemos dicho. Os dejo otro y vais copiando varios a la vez. ¿No? Toma, Víctor. Déjame un taquito. Sí, no quiero unas gracias. Sí. Fijaos. No, estoy viendo... Joder, Ray, tío. Es que si lo van Los dos a la vez, pues... Bueno, Vale, pues ahora tú puedes comprender. Y luego la siguiente la dejo... No, pero es que habría que ponerlo una vez. Hay que ponerlo Ponemos... Ahora tú reflexionas. yo de forma. No, es que ya lo he puesto yo. Tú reflexionas. ¿Quién lo hará? La verdad es que habría que pasar la sera. ¿Tenéis? ¿Pero quién lo hará? ¿Y las tenéis ya? Es brutal la Carlos, ¿tú te has bajado esto? La por una sale, Ah, ya sí. Ya puedo pasar, a ver.
¿Ya estamos? ¿Qué es? A mí me cabe el Play Store. Vamos a ver. Yo le pongo eso, que esto no calculo. Vamos a ver, según la ley, ¿qué lugar ocuparás dentro de un centro educativo? ¿Y cómo se organiza un centro de secundaria? ¿Vale? Primero... Nosotros podemos trabajar solo secundaria. No, de hecho, primaria. Esta es la primera diapositiva que es de primaria. Bueno, el máster en primaria. No, No, máster nada en primaria. Esto es la ley, esto es el decreto que regula la formación que tienen que tener los profesores de educación física en primaria. Y dice que un profesor de educación física tiene que ser graduado o graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de maestra en educación primaria, incluida la mención de educación física. Título de graduado o graduado en el ámbito de la actividad física y el deporte. Maestro especialista en educación física, licenciado en educación física, diplomado en educación física. O sea, que puede ser que hayas hecho el grado de magisterio con mención en educación física, el grado de CAFID, que seas maestro de magisterio antiguo, especialista en educación física, que seas el CAFID antiguo, o diplomado en educación física, que son los 3 primeros años de CAFID, de la antigua licenciatura. Si hacías de primero a tercero con todo aprobado, eras diplomado en educación física. Y puedes dar clase en primaria. De hecho, en el Beluna, en el colegio donde estudiamos Víctor y yo, hay un profesor en primaria que tiene que hizo de primero a tercero de INEF, lo dejó y está dando clase en primaria. No cojo nada más Pues que depende de las necesidades del centro. La tendencia actual, que también esto cambia bastante, es coger maestros de educación física antes que un maestro cualquiera, porque nosotros podemos dar lenguas, matemáticas y todo, y descubrimos muchas cosas. Pero puede ser que necesiten, por ejemplo, ahora también con el tema del bilingüismo, puede ser que necesiten una persona bilingüe de educación física y el primero que entre con ese perfil, pues sea graduado, sea maestro, tenga. Eso no pasa con toda la licenciatura ni Eh, un graduado de no puede dar clase. No, pero mira, por ejemplo, en música puede ser maestro de música, o sea, graduado en esto, graduado en el ámbito de la música, no sé si era licenciado en musicología, o título profesional de música. Esto lo han hecho porque cuando salieron los grados, los licenciados estábamos en desventaja respecto a los graduados de magisterio. Entonces dijeron, bueno, pues para igualar que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, independientemente de cuándo haya estudiado la carrera, pues vamos a dejarlo de más. Esto es en secundaria. En secundaria esto es un pantallazo de EVO, tal cual. En secundaria, de sexo y bachillerato, puede ser licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, licenciado en Medicina con diploma de especialista en Medicina Deportiva, o cualquier titulación de licenciado en Ingeniero Arquitecto o graduado, licenciado Ingeniero Arquitecto o graduado, que pueda acreditar una experiencia docente en una formación superior adecuada para impartir el currículo de la materia. Pero para eso no tienes que tener el máster. Sí, o sea, aparte, antes de esto, pone que todos los que tienen que dar clases en secundaria tienen que tener el máster en educación secundaria, que antes era el CAP, el curso de acreditación. ¿No 6 meses o...? Depende del sitio y del formato y de lo que pagas. Hay que ir para aquí ya está hecho. Patricia la profe se sacó el máster aquí. ¿Cuánto vale el curso? No, más. Creo que más, pero no sé. Hay muchos sitios donde hacerlo. También os digo que... ¿Qué? Lo que estaba diciendo, que entonces podemos dar nosotros clases
cuando terminamos el grado Primaria. a primaria. Sí. Pero pregunté para hacer las prácticas y nos dijeron que las prácticas no las buscase para eso bachillerato. Bueno, no es así. Es que en realidad tu tutor de prácticas en el centro de trabajo al que vayas tiene que tener el grado, la licenciatura en educación física. Pero si el profesor de primaria es licenciado graduado, puede ser tu tutor de prácticas si tú haces las prácticas en primaria. Entonces no entiendo lo que me dicen. A ver, lo que pasa es que normalmente en primaria solo dan clase los maestros. Entonces, como que nadie entiende que tú vayas a hacer la clase y que te tutorice un maestro, cuando se supone que la carrera es diferente. O sea, a mí no me puede tutorizar un arquitecto, pero sí me puede tutorizar un café, esté en el sitio en el que esté, da igual. Por ejemplo, en el cole, en el estudiante de las aulas, todos los profesores éramos licenciados en educación física y maestros, dábamos las dos cosas. Y dábamos clase en infantil, en primaria y en secundaria. Y los alumnos que venían de prácticas del máster de secundaria hacían las prácticas en infantil, en primaria y en secundaria. Y las hacían con uno de nosotros como tutor. ¿Te he respondido, Raúl? Pero es verdad que hay mucha confusión con lo de las prácticas en secundaria. Es que en el colegio al que he ido yo tampoco me han dicho, pero ¿qué es lo que hay en eso? Nos han dicho eso. Ya. Que si el cole al que vas quiere que vayas a hacer las prácticas y tienen un profesor que sea licenciado o graduado del CAFID, pueden hacerlo, si quieren de verdad, porque también ellos rellenan una plataforma de la Comunidad de Madrid que dicen Raúl hace las prácticas en no sé qué curso y tal, pero luego en el día a día te pueden meter en el curso que quieras. O sea que... Y cuando hice las prácticas de magisterio, las hice con mi hermana que es maestra, pero no di ni una clase con mi hermana. Yo dije, mira, que no te quiero ver, te veo todos los días. Entonces, mándame a dar clase con otros. Y estaba todo el día por ahí en muchas clases. Aunque luego en el papel oficial dije que mi hermana era mi tutora. Yo sabía mucho más que ella, así que como que vaya a enseñarle yo a ella. Que, José, una cosa. Un arquitecto, por ejemplo, ¿qué tipo de formación superior tiene? Yo qué sé, yo no sé, igual es si tiene algún título de entrenador superior o algo así, o como hace muchísimos años, creo que también es por eso, no estoy seguro. Como hace muchísimos años no existía la carrera, pero se necesitaban profesores que dieran clase ahí, puede ser que colocaran al profesor de matemáticas que era deportista y dijeran, vale, pues dan también educación física. Y a los 30 años, o sea, lleva el tío dando 30 años de educación física, pero no es graduado ni licenciado en educación física, pero tiene título de licenciado en ingeniero arquitecto. Pues dicen, vale, tienes una experiencia acreditada como para seguir dando clases. Y ya, una cosa que estamos hablando de las prácticas. Bueno, solo hacer las prácticas, tienes que seguir la planificación que te digo sobre la física a la hora de la clase, como La programación, sí. la programación. Pero luego tú puedes dar la clase como quieras, utilizando los recursos que quieras. Pero tienes que, si toca voleibol, toca el dedo, tienes que hacer esa sesión como tú quieras, pero eso, siguiendo... También va a depender del profesor. O sea, tú vas a hacer básicamente lo que te va a demostrar. Y del tiempo que vaya, yo creo. Nosotros jugamos 2 meses a la práctica, no nos va a dejar cambiar. A lo mejor si fuéramos 6 meses, pues sí, a lo mejor el profesor dice, oye, o sea, te dejaría definir o algo. Pero es que en teoría tú no puedes cambiar nada. O sea, tú no puedes cambiar nada de lo que esté, porque si va justo un día al inspector y él mira la programación y dice, a ver, tiene que estar haciendo voleibol, tal. Esa es la teoría. La teoría es que tú no puedes cambiar nada. Los profesores ya han hecho su programación anual, entonces, si tienen pensado en mayo hacer voleibol, tú no puedes, entre
entre comillas, llegar y decir, es que quiero hacer sumo. No, es que toca voleibol, no, pero hay que hacer sumo. Pues no. Pero si el profesor se enrolla y no es un super purista de esto, pues te va a decir, oye, Rafa, ¿qué te apetece hacer una unidad didáctica? Prepáratela y las siguientes 2 semanas das clase. Pero depende del profesor que tengas. Que eso es así. A veces también que nos preocupamos mucho de elegir el centro y luego la clave es el profesor que te toque. Puede ser el centro más mierda del mundo y tocar con un tío súper enrollado que te da libertad, que te pregunta qué quieres hacer y al final disfrutas. Bueno, seguimos. ¿Queréis contar algo más de esto? Lo de las prácticas. ¿Sabéis que la persona de referencia es Gemma Ruiz? ¿La conocéis? Que está en el despacho 246 o algo así. Está enfrente del mío, donde estaba antes Nacho. Buscamos nosotros en un colegio y ya está. No, va a salir una lista de colegios a los que tú puedes ir a hacer las prácticas. Pero si tú quieres alguno en especial que pienses que no va a estar, o que no sabes si va a estar, vete y diles, oye, yo quiero hacer las prácticas aquí. ¿Os importa seleccionar la universidad para ofertar plazas? Yo que tengo dos asignaturas de fisio, dos de didáctica y una de salud, puedo elegir. Es que no lo sé, yo eso sí que no lo controlo. Antes decían que sí. Yo creo que Sí, Bueno, así se organiza un centro de secundaria. También os digo que es un centro de secundaria público y concertado, son los que se financian con fondos públicos. En los colegios privados se hace, suelen ser organizaciones jerárquicas, a no ser que sea un colegio privado así muy alternativo y tal, pero lo normal es que sean estructuras jerárquicas que no sigan muchos. Los órganos de gobierno, hay una parte que se llaman órganos colegiados, que están formados por grupos de personas, y órganos unipersonales que están formados por una sola persona. Los órganos de gobierno unipersonales son director, jefe de estudios y secretario. Los tres son profesores. Director, jefe de estudios y secretario son profesores. En los públicos puede ser cualquier profesor del colegio. El director sí que se elige por votación y lo tiene que aprobar la inspección y tal. El jefe de estudios lo es a propuesta del director, pero aprobado en el claustro, y el secretario igual, a propuesta del director, aprobado en el claustro. El claustro de profesores es el grupo de profesores de un colegio. Y el consejo escolar es, ¿os suena que es el consejo escolar? ¿Habéis formado parte alguna vez de un consejo escolar? Algo así. El consejo escolar está formado por alumnos, profesores, padres y, si es un colegio concertado, por los propietarios del colegio. ¿Vale? Esto es el consejo escolar. En el consejo escolar está el director, la jefa de estudios o jefe de estudios, 7 profesores. Esto es de un colegio de un tamaño normal, de línea 2, de 2 grupos por curso. 3 padres, 4 alumnos, el personal de administración y servicios, el secretario, el ayuntamiento, si es un colegio público, y la empresa, si es un colegio concertado, y ya está. Esta gente se reúne en convocatoria, convocado por el director, de forma regular para tomar este tipo de decisiones. Bueno, primero, cada 2 años se cambian, ¿vale? Y cambian la mitad. Si son 7 profesores, cada 2 años cambian 4 y se mantienen los otros 3. O sea que si tú formas parte del consejo escolar vas a estar 4 años en el consejo escolar. Es un poco coñazo el consejo escolar, pero por lo menos tienes la sensación de que estás tomando decisiones importantes en el colegio. Se reúnen como mínimo una vez al trimestre, más todas aquellas que se consideren necesarias. ¿Y qué hace? Pues aprobar el proyecto educativo del centro, elegir al director. Más que elegirlo es ratificar la elección. O sea, si imaginaos que la empresa, estamos en un colegio concertado y la empresa dice, voy a coger mi primo, que le tengo ahí parado al hombre,
voy a poner de director del colegio. Y la empresa decide poner al director ahí. Será director en funciones hasta que el consejo escolar decida aprobar por votación si es o no director. Si los profesores, que ya son 7, votan en contra de ese director no va a ser. Tiene que ser elegido otro. Entonces está el consejo escolar por encima del director. El consejo escolar está por encima a nivel pedagógico de la empresa. La empresa no puede tomar, si es un colegio concertado o público, no se puede tomar decisiones que no estén aprobadas en consejo escolar, donde estén los alumnos, los padres, profesores, PAS, todos los que os he puesto ahí. O sea, el director no es nadie, porque acabo de decir esto se va a hacer así, pero si no lo aprueban, Los padres. nada. Los padres son votados por el resto de padres, o sea, se hacen, lo habéis visto en el colegio alguna vez, que salen candidatos para el consejo escolar y presentan la candidatura y los padres votan en urna si quieren o no que estén ahí los que han salido representados, igual que los alumnos. Del alumno, yo me pongo al consejo escolar y pongo carteles, vótame para el consejo escolar, no sé qué, por todo el colegio, y se hace un día con urna, se vota y ya está. Se elige también cómo es la admisión de alumnos. No tanto si se admite o no un alumno, sino qué criterios se tienen en cuenta para la admisión. ¿Sabéis cuáles son los criterios de admisión de alumnos en un colegio? Venga, ¿qué os suena? Cercanía, eso, si tienes hermanos. La renta para colegios públicos. La renta, para colegios públicos y concertados también. Se ordena por renta. Y luego hay una serie de puntos que son de libre elección del centro. Normalmente, no, familia numerosa ya cuenta para el descuento que te hagan después, pero es más lo de la agrupación familiar. Y el expediente que tenga, ¿no? Si la salida de los colegios y eso, no influye. No. No. Otra cosa es que tú tengas un expediente horrible, que vengas y rebotado a 200 colegios, vayas a un colegio y decir, yo quiero ir a este colegio, y antes de que ni siquiera intentes entrar, el director se reúne con tus padres y te diga, mira, este niño aquí no lo queremos. Pero ellos no pueden decidir que tú luego no intentes entrar. Incluso que si intentas entrar y cumples los criterios, por delante de otro entras, sí o sí. No pueden excluirte porque sí. En un privado sí. Hay un punto de libre elección del centro que es se suele decir, pues si has sido antiguo alumno. Imaginaos que un alumno ha estado cursando primero de primaria en ese cole, sus padres se van de viaje y decide volver en cuarto de la ESO, porque ya han vuelto de trabajar en el extranjero. Si eres un antiguo alumno tienes un punto más para entrar, ¿vale? Se suelen elegir ese tipo de cosas. Otra cosa que se hace en el consejo escolar es el reglamento de régimen interior, que dice cuáles son las normas del colegio, faltas leves, graves, muy graves, etc. Y hay una comisión de convivencia donde también se gestiona si hay algún alumno que se va a expulsar o algún alumno que ha cometido una falta muy grave y qué se hace con él. Se hace una comisión de convivencia que está dentro del consejo escolar. Y luego la PGA, que es la programación general anual, que se presenta en consejo escolar para que también se apruebe ahí. Bueno, no sé si se aprueba o simplemente se presenta y ya está. La PGA, que es un tocho de todas las programaciones, de todas las asignaturas, de todos los cursos. Se ponen tomos y se ponen. Y los padres pues las pueden leer y preguntar. Que dices, ningún padre se va a leer las 1450 páginas. Pues hay algunos padres que se leen las 1450 páginas y luego llegan al consejo escolar y dicen, pero ¿por qué si en quinto de primaria van a aprender los países, luego en sexto de primaria aprenden no sé qué? Y dices, ¿a ti qué te importa? O sea, si a lo mejor ni los vemos los países. Bueno, los padres tienen ahí la capacidad para decidir. ¿Y los alumnos tienen ahí algo de voz? Pues sí, de todos estos, todos tienen voz y voto salvo el secretario. Sí, yo creo. Pues Carlos, vete para acá. Bueno, vamos a ver para que cuando las tengas. Con las estas, las Vamos aquí. Ahora sí, sí. Y con las otras. Y como yo trabajo Entonces, en los viernes
todos los días de clase. ¿Cómo haces? Me falta una hora que me día y ya. ¿Ya estáis? ¿Qué más? Sí, sí, aquí. Supongo que Esta no está mal, pero... Es que eso se lo he olvidado, ¿no? Ah, sí. Lo pones encima. Institución. ¿Tú has llovido o qué? Escuchar para que nos cuente Porque vamos a hacer la cafetería, esto, las compras a la plancha, por la mitad. Vale, ni para acá. Bueno, o sea que según vosotros, las 12 cosas más importantes que tienen que tener en cuenta un profesor del siglo XXI, o sea, vosotros, es interaccionar, en este caso. ¿A qué os referís con interaccionar? Relación con sus alumnos, hablando con él. Vale, pues lo siguiente que vamos a hacer es coger un post-it verde y poner debajo de cada una de ellas acciones concretas que parten de aquí. Interaccionar, ponemos relación con los alumnos. Si no hay más, pues relación con los alumnos. Y la pegamos, ¿vale? Evaluar. ¿Qué es eso? Solo Puntuar de una forma objetiva. valorar. Es dar un valor a algo o decirles lo que vale. No, es valorar el trabajo de alguien. Por el esfuerzo. Evaluar es medir los conocimientos adquiridos. ¿Cómo estás de acuerdo? Que valorar y medir no es exactamente lo mismo, yo pienso, pero al fin y al cabo deriva lo mismo, que es ver lo que ha hecho el alumno y ponerle una nota. Y al fin y al cabo hay que hacerlo en todo. Vale. Si yo soy un alumno y me pides, haz un salto a pies juntos desde aquí hasta donde llegues. Me hago un salto a pies juntos y mires desde el último punto hasta la línea donde empezamos. ¿Eso es evaluar? Sí, claro. Yo lo he interpretado... Eso es medir, ¿no? Claro. Y es evaluar. Pero si cuando yo salgo le dices, acuérdate de flexionar más las piernas en el inicio, llevar el culo hacia atrás, el tronco hacia adelante y cuando caigas, cae con los dos pies a la vez, ¿es medir? No, eso. ¿Es evaluar? Sí. Medir y evaluar no es igual. Y de hecho, la peor evaluación es una medición. Porque una medición no aporta ninguna información sobre el aprendizaje del alumno. O sea, que yo le diga, has saltado 2 metros, no quiere decir nada para él. Pero tú, o sea, yo por ejemplo he pensado en evaluar como medir, pero por ejemplo puedes medir el esfuerzo, o sea, a lo ¿Cómo se mejor mide el esfuerzo? pues tienes en cuenta que un alumno es más capaz físicamente y otro menos, y partes de ahí, ¿Y cómo lo mides? pues no sé. Con datos anteriores o no relevantes. Hombre, como cuando tú haces las pruebas físicas al principio del curso y al final. O simplemente la actitud. Y si al principio del curso yo decido hacerlas muy despacio para que al final mi resultado de mejora sea muy amplio, ¿estás midiendo el esfuerzo?
O si en la primera prueba que haces yo estoy enfermo, tengo un resultado muy malo y en la segunda estoy sano y tengo un resultado muy bueno, ¿estás midiendo el esfuerzo? Tener ese conocimiento. Rafa, ¿tú qué opinas? No opino. Bueno, seguimos. Ya veremos más profundamente el tema de evaluar, pero no os quedéis, por favor, cada vez que hagamos algo de esto, y luego vamos a hacer una dinámica similar también de esto se llama design thinking, es como diseñar el pensamiento. No es que alguien me enseñe lo que tengo que saber, sino yo voy a pensar en cómo tiene que ser. Y no penséis en lo que sabéis hasta ahora, o sea, desaprender lo que sabéis. Estáis acostumbrados o estamos acostumbrados a que evaluar es medir, y no es medir. A mí me miden todos los años si he entregado o no la guía docente con un numerito. Pero no me aporta nada, porque no sé exactamente qué quiere decir cuando un alumno me pone un 1 y otro alumno me pone un 5. O sea, evaluar como poner una calificación numérica sin más no nos aporta nada, y eso es a lo que estamos acostumbrados, igual que el resto. Interaccionar, pensar en que un profesor tiene que interaccionar a día de hoy con todo el mundo, o sea, con todo el mundo, no vale solo con que interaccione con el alumno. O sea, un profesor ahora interacciona a su claustro, que el claustro es el grupo de profesores en el que forma parte, no es la cantidad de gente que está conmigo en un despacho. Mi claustro son todos los profesores que están conectados en red a lo largo del mundo. Yo escribo tweet con un tío de India o con un tío de Bali. Y ese es mi claustro. Interaccionas con todo. Interaccionas también con gente que a lo mejor no tiene nada que ver con educación. Comunicar. Una pregunta hablando de evaluar. Yo también creo que para evaluar es mejor decir cómo tiene que hacerlo bien y todo eso. Pero en un colegio sí que te piden al final del curso que evalúes. ¿Que evalúes o que califiques? Que también tenga una diferencia. nota. Vale, eso es calificar. Que tenga una nota el chaval. Sí. El chaval. Y entonces, ¿cómo lo haces si no evalúas? Como si no calificas o... Calificar, yo insisto que calificar y medir y evaluar no es igual. Yo puedo evaluar sin calificar, pero una calificación siempre tiene que ir acompañada de una evaluación. Puedes inventártelo. No digo, si no lo evalúas, Claro, estás inventando. y estarías calificando igualmente. O sea, yo puedo ponerte un 10 sin haberte evaluado y te estoy calificando. Aquí también de la idea de que existe algo que para mí es sagrado, más sagrado que ninguna otra cosa para un profesor, que es la libertad de cátedra. Nadie puede decirte lo que tienes o no puedes hacer en tu clase. O sea, la libertad de cátedra es sagrada y eso es así desde que se inventó la profesión docente. Nadie puede venir hoy aquí y decirme que todo el mundo se tenga que sentar y escucharme. Si yo quiero hacer esto, lo hago y punto. Y si me echan, pues me echan. Pero yo tengo que exigir mi libertad de cátedra. Con lo de la evaluación y la calificación pasa igual. Si yo decido inventarme las notas porque la ley me exige poner unas notas finales y me las invento, porque yo no creo en lo de la medición y la asignación numérica a los alumnos, me las invento y ya está. Y nadie puede decírmelo, sí, te echarán, bueno, pero no sé, yo pienso que es más importante que seas fiel y que seas honesto con eso. Si hay muchas formas, y ya veremos, hay muchas formas de conseguir calificar sin que esa calificación sea un número sin más. Puedo dar una calificación a Raúl y que esa calificación tenga un significado concreto y que le diga qué ha aprendido y qué no. O sea, a un niño, por ejemplo, le puedes coger y decir, haz el salto contigo. Y tú corregirle para que haga la técnica bien. Es lo que has dicho de junta manos pies, flexiona. O sea, lo que está haciendo es que la técnica la haga la perfección. Con lo cual, digo que todos hagan la técnica perfectamente y ya tú luego ponerles la misma nota. Pues a ver, es que depende de cuál sea tu objetivo, porque a lo mejor tú no quieres que la técnica perfecta. A lo mejor estás pensando en que o sea, estábamos usando el salto a pies juntos
pero le has pedido que lo aprenda por su cuenta y estás midiendo la capacidad de aprender a aprender que tiene ese alumno, no la capacidad técnica. Entonces, se pueden evaluar muchas cosas. Y depende, lo que evalúas, lo que vamos a evaluar siempre es en función de los objetivos que nos hayamos puesto. Luego otra cosa que no sé si te he respondido yo. Sí, Porque en realidad a mí me puede dar igual lo de la técnica también, o sea, ha sido un ejemplo. Un ejemplo para que veáis que las evaluaciones pueden ser cualitativas también, no tienen que ser siempre numéricas. Y pensad también en que la evaluación de un docente del siglo XXI tampoco puede ser solo una evaluación dirigida de profesor-alumno. Una evaluación tiene que ser siempre bidireccional, bueno, multidireccional. De profesor a alumno, de alumno a profesor, de profesor a profesor, de alumno a alumno, de alumno a sí mismo, de profesor a sí mismo, Tiene que haber muchas más cosas implicadas. No evalúo solo lo que ha aprendido el alumno, evalúo también lo que ha aprendido el profesor, cómo ha sido el proceso. Comunicar. ¿Qué queréis decir con eso? ¿Cómo pensáis que debe ser la comunicación? ¿Por qué la habéis puesto como una de las más importantes? ¿Vale? Vale. Y también que los alumnos se van a comunicar con el profesor. Bien. Pensar también siempre en eso. Me parece súper importante la capacidad de comunicación de un profesor, muchas veces es una de las claves para que funcione bien, y también comunicar como gestión de la comunicación, no solo de profesor a alumno, sino de alumno a alumno, de alumno a profesor. ¿Vale? Entonces, enseñar. ¿Teníais dudas si en este grupo teníais dudas si enseñar es una de las más importantes? Yo os digo que antiguamente la función principal del profesor era enseñar. Para mí, a día de hoy, para mí y para mucha gente, enseñar no es una de las funciones más importantes del profesor. De hecho, sería una de las últimas. Aprender. Más que aprender, gestionar el aprendizaje de los alumnos. Yo no soy el responsable de enseñar a nadie, yo soy el responsable de que tú aprendas. Y si puedes aprender por ti mismo, mejor. Entonces, yo os digo que yo voy a respetar todo lo que habéis puesto, aunque os saque pegas y no debo hacerlo tampoco porque es vuestro trabajo, pero para mí enseñar cada vez es menos la función del docente. Sería más darle herramientas. Sí. al alumno. Sí. Para aprender. Luego, por otro lado, también, aunque esto suene como que todo el mundo lo dice, muchas veces los que más enseñan son los alumnos, pero infinitamente más. Un alumno enseña mucho más que un profesor. Investigar. Es muy elegante investigar, ¿no? En la época que estamos, continuamente hay que investigar. Pues enseñarles cómo investigar y qué tipo de fuentes tienen que seguir. Porque a lo mejor no es la fuente. Pero no solo los alumnos, a los profesores o los primeros. Sí, vamos, hablando entre todos. A mí esa me parece clave. O sea, yo la pondría por encima de enseñar. Un profesor tiene que ser más capaz de investigar que enseñar, aunque suene ridículo, pero es que... Pero si no sabes enseñar, si tú no sabes enseñar, tampoco vas a saber transmitir que ellos aprendan, tampoco vas a saber lo que has dicho antes, gestionar el aprendizaje, como lo has llamado. Sí, gestionar el aprendizaje. Si no sabes enseñar, tampoco vas a saber que tu alumno aprenda por sí solo, ¿no? Pero yo no digo que no haya que saber enseñar. Yo digo que para mí es más importante lo otro. Tienes razón, Rafa. Es muy importante saber enseñar, porque sobre todo para aquellos alumnos que no son, que necesitan que alguien les enseñe. Porque tú si no sabes enseñar, venga, que aprendan por sí solos, igual te aprende el que mejor sabe de la clase, pero el resto no aprende, ¿sabes? Si te dificultades, ¿no? Sí, pero
tu responsabilidad es conseguir que aquellos que no saben aprender solos, aprendan solos. Pero que esta es mi opinión, ¿eh? Y yo voy a ser claro con vosotros. Yo voy a mostrar una visión muy sesgada de la educación. O sea, yo voy a enseñar porque... Es que en educación física es el ejemplo más claro. Tú no vas no va a aprender por sí solo una persona que es muy torpe a hacer algo si no le enseñas. Mira, esto se hace así. Si tú no sabes enseñárselo bien, yo creo que van a aprender los más hábiles de la clase, pero esto... Pero a lo mejor tú le puedes dar las herramientas en plan, pues mira, fíjate en ese que lo hace bien y fíjate qué hace él que no hagas tú. O sea, pues tú le enseñas, porque a lo mejor él por sí mismo no saldría. Pues mira, me voy a fijar en el que saca 10, a ver cómo lo hace. Él dice, pues lo hago mal, no lo hago, me voy a sentar. Bueno, pues también pensar en que nosotros tenemos la idea de que, o sea, entendemos la educación como nosotros la hemos recibido, pero cuando un colegio, y esto yo lo he vivido, tiene una forma de trabajar donde los alumnos aprenden por sí mismos desde los 4 años hasta que salen del colegio, te aseguro que un niño que ha empezado a los 4 años así, a los 12 aprende pues eso. Con el apoyo del profesor, obviamente, y si en algún momento necesita que el profesor le enseñe algo, también, pero también os digo que mi visión es un poco radical en ese sentido, que cada uno se lleve su idea, esto no es la mía la más válida. Gestionar grupos. porque también es muy importante saber diferenciar los roles que hay dentro de cada clase para trabajar con ellos. Sí, es clave también. Ser justo. Pues con los alumnos a la hora de tratar a todos por igual. En todos los aspectos. Ya estáis dando la asignatura de diversidad, ¿no? Con equidad. Con equidad. Sí, ¿no? También yo pienso así mucho. Pero hace poco vi un documental que está bastante chulo, que es de un padre que se llama María y yo creo, que es de un padre que tiene una hija autista, y llega un momento en que dice una frase el padre que a mí me flipó, que dijo: yo no quiero que mi hija tenga las mismas oportunidades que los demás, yo quiero que mi hija tenga más oportunidades que los demás porque las necesita. Muchas veces decimos nuestro objetivo es que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. No, si alguien necesita más oportunidades, pues a lo mejor hay que darle más oportunidades. Esto también es un tema muy chungo, ser justo. ¿Qué es ser justo? No, pero pues también se ha referido a que me parece súper importante. te comportes con cada persona como la situación lo requiera. Al menos intentarlo, ¿no? No tengo por qué mejor porque se te cae. A nuestros profesores que importan más la autoridad que ser justo. Ni se plantea ayudar a los alumnos a lo mejor. Porque a ver si lo pueden ayudar y pues me cogen de bravo. Pero porque ahora sacas un modelo que le funciona y se piensa que... Integrar. Pues a los alumnos un poco por ahí. Porque los alumnos se integren en la clase Entre ellos también. en el aprendizaje, entre ellos. Tú con ellos. Bien. La palabra de moda para esto es inclusión, porque integrar es una palabra donde la acción es externa. Cuando hay integración significa que yo cojo a un alumno y lo integro. Es el que Que tiene voz pero no voto. Pero en la realidad los alumnos se les hace... En la realidad lo que pasa es que no se suele enseñar a los alumnos a participar en ese tipo de cosas. Claro, pero esos 4 alumnos, ¿cómo se eligen? Se eligen por el resto de alumnos. Por votación. No, como delegado. Vamos, a lo mejor eso es Eso lo sí que...
es otra elección aparte. Yo lo de Sí, las esa cosas parte. Yo creo se que presentan eso- algunos, no tienen por qué ser delegados ni nada, se presentan y luego tienen unos cuantos candidatos y pasa por todas las clases de la votación y cada clase votas, ves todos los que están para el caso. Pues yo creo que en un colegio lo que inician, a ver, tú y tú que vais a estar callados y sois los empollones, veniros para acá, miráis y jugáis. Normalmente en muchos sitios se hace así, es decir, oye Jenny, ¿por qué no te presentas al consejo escolar? Y entonces nadie sabe, ningún alumno sabe que puede presentarse como candidato y al final nadie vota, pero como hay 4 candidatos con 0 votos, pues los 4 candidatos son los elegidos. Con los padres pasa parecido también. Los padres que se presentan suelen ser los que ganen, porque hay veces que son incluso menos candidaturas de los puestos que se necesitan. Yo que nunca he visto eso. Yo formaba parte del consejo escolar como profesor y la mayoría de la gente no se enteraba de lo que pasaba ahí, pero se toman decisiones muy importantes. Por ejemplo. O sea, Por ejemplo, el reglamento del régimen interior. O sea, ¿qué hacer cuando un alumno lleva 7 faltas graves? Pues es muy importante. O lo del director, la elección de director. No os podéis imaginar los conflictos que hay también con eso. ¿El director cobra más o eso? Sí. Pues mira, para que te hagas la idea, en un colegio, el jefe de estudios también, todos en los colegios públicos, colegios e institutos públicos, todos los que tienen un cargo de responsabilidad de coordinación de cualquier departamento, incluso el jefe de departamento de educación física, tiene un plus, que suelen ser unos 150 euros al mes más. Calcula que el secretario, jefe de estudios, tienen un complemento similar, alrededor de los 150 euros, pero tienen menos horas lectivas, tienen más horas de despacho. Y el director puede estar cobrando como 200 y pico euros más, que es una mierda, porque el director se come muchísimos malones. Y en un instituto pequeño, bien, pero si te vas a un instituto tipo Ramiro Maeztu, que hay 6 grupos por aula, nocturno, diurno y todo esto. Ya has dicho que el director tiene que ser profesor también. Sí. Tienen pocas Normalmente el director da pocas clases, a lo mejor si es licenciado en historia pues tiene un grupo y da una clase de historia o 3 clases de historia a la semana y aparte pues hace todas sus funciones de director. En un colegio concertado, para que te hagas una idea de la diferencia, en un público calcular que el salario de un profesor de secundaria está alrededor de los 2.000 euros, más el complemento si lo tienes, un director puede estar cobrando unos 2.200, 2.300 euros al mes. No sé si en colegio de 14 mensualidades para pagas. En un colegio concertado, un director puede estar cobrando, que yo haya visto, 80.000 euros al año. Y en un privado está por ahí, entre 80.000 y 100.000 euros al año. Un colegio concertado privado grande. ¿Y un profesor? Y un profesor cobra menos que en un público. En un concertado está cerca, pues alrededor de los 1.900 en secundaria y 1.500 en primaria más o menos. Y en un privado menos todavía. Piensa que puede estar en 1.600, 1.700 en secundaria y 1.200 en primaria, más o menos. Y no hay complemento. En un concertado, por ejemplo, hay menos complementos que en el público. O sea, si yo doy clase bilingüe en un público, cobro también por dar clases en inglés, o un complemento, que también está alrededor de las 150 euros, más un complemento de transporte si vives lejos, te pagan el transporte, si tienes abono de transporte te lo pagan, y si no te dan 100 euros en gasolina al año. Y en un concertado no cobras nunca el complemento por bilingüismo, ni por tutoría, ni solo el complemento de jefatura de departamento. Bueno, este es el claustro de profesores. Se reúne una vez al trimestre y al inicio y final del curso, donde es asistencia obligatoria y se firma. Cuando se convoca el claustro de profesores tienes que ir sí o sí, si no te pueden poner falta. Falta no me refiero a que te ponen una falta como aquí cuando pasamos asistencia, sino falta leve o falta que luego te pueda abrir un expediente si acumulas faltas y todo eso. Se hacen propuestas sobre el proyecto educativo y la programación general del centro, se ven iniciativas de experimentación e innovación pedagógica,
se eligen a los representantes al consejo escolar, se prueban los horarios y se valora la situación económica del centro. El colegio está obligado a presentar los datos económicos en el claustro de profesores, y si hay algo que suena raro, pues pueden hacer propuestas sobre eso. Es decir, oye, ¿por qué se han gastado 50.000 euros este año si el Departamento de Educación Física solo ha tenido un presupuesto de 100 euros? ¿Vale? Y entonces se puede hacer ese tipo de propuestas. Y bueno, la convoca el director y también está el secretario. Esto lo miráis en casa, ¿vale? Esto es cómo se organiza un colegio, todo lo que hay. Departamento de orientación, departamentos didácticos, tutores. Si tenéis alguna duda, me preguntáis. La CCP es la Comisión de Coordinación Pedagógica, que es los jefes de cada departamento, más el jefe de estudios, más el director, se reúnen semanalmente para tomar decisiones, digamos, más inmediatas. Como se va a hacer una excursión no sé dónde, ¿cómo se coordina esto? ¿Vale? O, oye, acaba de llegar un alumno de no sé dónde, ¿qué hacemos? ¿Cómo la cogemos? ¿Vale? Son semana a semana para solucionar las cosas. Para ver qué va pasando en la semana y sí. Digamos que esto es la CCP. Es un organismo que lo que hace es que a partir de los jefes de cada departamento coordinan todo el colegio. O sea, los profesores de educación física hablan con el... ahora todos somos un grupo de educación física y nuestro jefe es Víctor, ¿vale? Pues le decimos, oye Víctor, cuando vayas a la CCP, recuérdales que se pongan carteles para que los alumnos no entren con zapatos al gimnasio. Entonces Víctor va a la CCP y dice, oye, todos los profesores de todas las materias, acordad que cuando los alumnos vayan a pasar el pabellón, tienen que ir sin zapatos, tienen que ir con zapatillas. O incluso tú, que eres la profesora de matemáticas y que va con tacones, prohibido entrar al pabellón con tacones. Vale. Vamos a hacer un juego. Muy corto, sí. Con algo del pin. Dame pin. Sí, ahora lo doy, el Game Pin. Entrar en la aplicación esta Kahoot. Yo tengo ahí, la tengo aquí. ¿Alguien que no la tenga? Yo tengo en esto. Vale. Os va a salir ahora, si es que sale en algún momento, por la conexión en Wi-Fi es muy guay. La Wi-Fi. Escucha, apaga la chica. Así. En plan, nosotros solo podemos poner un pin que tú nos pones. Sí, Pero para ponerlo nosotros es en la página web. pero ¿por qué quiero poner un pin? No sé, yo también no sé qué va la aplicación, El pero vídeo. imagínate que estoy en tu lugar. El pin es sí, en la página web, pero eso lo da solo. O sea, es un código para que tú entres Ya, ya, a esa pero página. Sí. Uno. Pues una vez que ponga la contraseña, Espera, seguimos. José, ¿cuál es el Pero sí, yo como. código de Es que no lo sé. tablet? No, el patrón. Ah, de la tablet, es una J. Casi, casi. cuando no estaba hablando por abril, ¿no? A mí no me va esto. Yo voy a cambiar ahora, como a las Estudiar al dicho, ¿no? Estudiar 2 horas y media. Creo que queda ahí una cosa de eso. Venga, que ya vamos ya. No me va, no sé, Pues ando con Rafa en mi tablet. Wi-Fi. A ver si funciona. Vamos aquí chupando el wifi. Voy a poner mi móvil.
pero aún así que Vale, ya casi lo tengo. Sí, pero Juan. A ver, aquí. Vale. 2014. Tremendo escritor. Pero el año pasado ya 3. No, pero el caso es que 2014. Sería por trabajo, no. La piba del polioso. Clase de redactor. Aprender inglés. Quiero la vida. What do you want? Con el examen aprobado, pero el cambio de los trabajos y las prácticas no da Tercera como Vale, ¿quién? vamos, Medicina deportiva. Vale, Javi. Ahora lo pone. 0, 0, 0, 0. No. ¿Ese? 84.606. Ya, si la cuenta la gente es juego. Bueno, no puede dejar. Nickname, vuestro nombre. Si eres Víctor y Carlos, pues pon Ray y Bordayo. Esto se va a guardar ya, pues. No, No, o sea, solo para creo que no. Vamos con Rafa, porque es que a mí me va a mantener. Los datos. Te quillo la vida, yo también. ¿Estamos, no? ¿Falta alguien? Falta Raúl. Sobre el campo cerrado. Raúl, si no ponte con Alex. Vale. Bien, va a salir una pregunta y tenéis que elegir la opción en el móvil. ¿Vale? El primero en responder la pregunta y... ¿Listo? 6 preguntas. Solo son 6 preguntas. ¿Qué competencia? Ah, esto no lo he explicado. Mierda. Aboleo. ¡Hola! ¡Toma! Se ha quitado esta. Hay 7 competencias en la 11. Vale, va a fallar. La emocional nunca ha estado, o sea que... Espérate, que se nos ha salido. Todo le puede emocionar. Pero no hace Vale, nada. next. Vale, 0 puntos. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes datos? Joder, esto tampoco lo he explicado, qué desastre. Vale, da igual. Si está permitido, sin quitar, y saber. No sé. No. Sí, está solicitado. Espérate, Que le iba a dar la ¿Cuál sí está permitido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rayo! ¿Quién ha respondido la...? No, la vida sexual no. Ah, no, nosotros da igual. ¡Vamos! Primero. Lo que más rápido. ¿En qué norma podemos encontrar las competencias básicas? No puedes pinchar. Que va a ser Hostia, pues esto lo siguen. ¿Cuál de los siguientes órganos de gobierno aprueba los horarios de un centro escolar? ¡Que no sale, que no sale! Ah, no. Sí. Me ha parecido que solo como más tarde. Va a ser también la de. Va por tiempo también, si contestas antes. Sí, el primero que No, conteste los gana. horarios. Es el caos. ¡Ah, buen día! ¡Qué paliza estaba No, pegando! llevamos un positivo, ¿no? Hombre, claro.
¡Madre qué paliza! Vamos, Raúl. A partir de qué edad se pueden, esto tampoco lo he explicado, pues lo imagináis. A partir de qué edad se puede consentir dar los datos propios. Las respuestas. A partir de 14 años. Pues estaba pensando. No la acertado todavía. Vale. Perfecto, última pregunta. ¡Ay! ¡Vamos! Nada, que me he equivocado. Hacemos otro. Otro. Sí. Otra Vamos pregunta. a libre. Esto, encima nos empezamos tarde, madre. Pero las preguntas las has puesto tú. Sí, vale. Bueno, ya hemos ganado, ¿no? Nada. Es que le he dado a determinar. Faltaba un par de preguntas. Pasaba una, ya vamos. Vale, da igual, si vamos a hacer más de estos. Vamos al siguiente. ¡Vamos, Rey! ¡Vale, Tranquilo. Un positivo. Nos hemos fundido. Y la inclusión se supone que es más. Él está incluido en el grupo y el que se integra eso. Nos estás dando las claves de diversidad para la próxima clase. Sí. Pero a lo mejor Jorge no piensa como yo. Tener pasión. Qué bonito. Qué gusto. Joder, pero hay muchísima gente que no tiene pasión, ¿eh? Ya. Y se nota, porque van a pasar el trabajo, es un problema que tengo un trabajo de mierda. Es como que vas al burger y te habla mal y tú, pues tienes un trabajo de mierda, no es culpa. que se nota un montón la actitud del profesor en clase. Sobre todo educación física. Eso se transmite un montón. Si es el típico sargento que, además, a correr, pero A mí el otro día, cuando fui hablando de las prácticas en mi colegio, hablando con mi profesor de educación física, que es donde el colegio donde estuve, y me dice, mira, la educación física es una varía, pero tienes que hacer como si fuera la más importante de todas. Y me quedé como diciendo, si tú la ves como una varía, que es el profesor de educación física, los alumnos la van a ver como la última mierda del colegio. Sí, que no Entonces, tendría. me quedé un poco flipado porque Sí, de la sobre la educación física medio joven, que tendría 30 y tantos, bueno, digo 35 por ahí, y que la vea así, me dio un poco pena. Claro. Es una manera. ¿Eh? Es una manera. No. No sabes, ¿no? ¿Cuál falta? Actualizarse, que va mucho también con la de investigar. Que también es clave, yo creo que hay las más claves. Luego, muchas de las otras también están muy bien. No las vamos a comentar porque estaríamos todo el día, pero las vamos a dejar ahí. Y a lo mejor algún día volvemos a alguna de ellas. Cuando estemos en otros temas, si hay alguna que toque allí, luego la revisamos, ¿vale? ¿Alguien la puede pegar debajo del cartel de los docentes y luego de la raza? Vamos, pero. El cero está ahí, en el estuche. A la esquina. ¿Quieres mirar? Pues. Yo tengo hoy también. Debajo del cartel de docentes del siglo XXI, que es el título. Ahí, gracias. Yo tengo preparadas jugadas ensayadas y unas cositas. Sí, gracias. Pero había dos que ya las había puesto yo y me falta meter una de ellas. Bueno, y vamos a describir debajo de cada una las acciones concretas, pero es que si no nos vamos a alargar mucho, lo dejamos así, como lo hemos comentado. Y por favor, que todo el mundo se quede con la idea en la cabeza de que los comentarios que hago parten de una opinión subjetiva mía, que no es más... la verdad, Que no hay que hacer más caso, ¿no? Que no
no me hagáis caso, si a no ser que queréis hacerlo. Que nos echa, pero no estamos. Vale. Vamos a pasar a un tema apasionante, que es la legislación por la que nos regimos y la organización del centro escolar. No te creas, está el coñazo. Ya verás. A mí me gusta mucho este dibujante, que no es dibujante, es pedagogo, se llama Tonucci, firma como Frato, porque se llama Francesco Tonucci. Y me encantó esta viñeta porque habla de, ¿sabes? Cuando se hizo la educación obligatoria decía, si la hacen obligatoria, ¿por qué no saben hacerla interesante? Como teorías lo tenéis. Pues hay un montón, si queréis, hay un libro que se llama Con ojos de niño, que es toda una crítica a toda la educación en la línea. ¿Cómo dices eso? El libro se llama Con ojos de niño y el autor es Francesco Tonucci. Creo que está online, en abierto. Bueno, vale, ¿estáis algo puestos de esto, de la legislación del actual sistema educativo español? De la 12, la 2, Algo sabemos, ¿no? Pues entonces, ahora lo vemos y vamos a ver algunos cambios que hay, ¿vale? En la LOM. Bueno, esto es la jerarquía de las normas que hay en España. Que lo pongo ahí como curiosidad, tampoco es súper importante. En primer lugar, la primera norma más importante se supone que es la Constitución. Ninguna de las anteriores, ninguna de las que están por debajo puede contradecir a la Constitución. Después estarían las leyes orgánicas, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación, que es una ley de máximo orden, está justo por debajo de la Constitución. Luego hay leyes ordinarias, reales decretos, órdenes ministeriales, órdenes, resoluciones, instrucciones y órdenes de servicio. A nosotros las que más nos van a influir, en nuestro caso de educación, sería la Ley Orgánica, porque la Ley Orgánica de Educación es lo que rige todo, y después el Real Decreto, que en educación lo que hace es establecer el currículo obligatorio para toda España, de cada una de las asignaturas. Los decretos, que lo hace la comunidad autónoma, que es como la concreción de esto. O sea, si el Estado dice que en el Real Decreto que tenemos que hacer la voltereta, pues Madrid dirá que tenemos que hacer la voltereta y además bailar el chotis porque es propio de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Sí, no te rías porque eso es así. En Madrid no pone bailar el chotis, pero en Murcia baila los bailes regionales de la Comunidad de Murcia. O sea, yo me presenté a la oposición en Murcia y primero tuve que practicar mucho el acento murciano, porque si no sabía que no me iban a aprobar. No lo debí practicar bien porque saqué un 0. Y tenías que saber del currículum de Murcia. Y había muchos de juegos tradicionales en Murcia. Pues tuve que aprender los juegos tradicionales, los bailes. Bueno, y en casi todas las comunidades autónomas donde tienen cierto sentido de región, o sea que se sienten ahí pertenecientes al lugar, pues suele poner esas cosas. En Madrid, como somos muy de España, pues nos da igual. Luego tenemos las órdenes, que algunas sí que nos influyen, porque a lo mejor hay una orden que esas las hacen las consejerías, ¿vale? Pues a lo mejor la Consejería de Educación dice que hay una orden que regula la evaluación y hay una orden que regula la evaluación. Dice cómo tienes que evaluar, cómo tienes que calificar, etc. Y después hay resoluciones, instrucciones de servicio que se suelen hacer año a año. Por ejemplo, sale una instrucción en septiembre que dice cómo es el inicio del curso. Y te dice, pues tal día empieza tal curso y tal día empieza este otro y los profesores van a empezar haciendo esto, en septiembre se tiene que trabajar de esta forma, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo para que lo veáis luego en casa. ¿Dónde encontrarla? Esto es lo que os dije el otro día. En la página de madrid.org tenemos, pinchando aquí en temas, así, se despliega un menú y pone educación.
en el tema educación entras y en algún sitio por ahí que no recuerdo ahora cuál es, hay una compilación de normativas vigentes. Dice que si poníamos en Google legislación educativa Comunidad de Madrid, os aparecerá toda la legislación ahí. Y aparece, lo bueno es que aparece la última, la que está vigente, ¿vale? Resumen de qué se puede encontrar en los diferentes documentos. Como la LOMCE no está en vigor todavía hasta el año 2015-2016, lo único que vamos a ver, y aparte porque en secundaria todavía no lo han desarrollado, luego vemos los cambios que hay y os enseño lo que es la LOE, que es la que hay para este año y para el curso que viene. Para el curso que viene en algunos cursos. En la LOE se habla de las generalidades de la educación, de si tiene que ser gratuita o no gratuita, si tienen que estar los niños y las niñas mezcladas o no, si se va a dar subvención a algún colegio o no se va a dar subvención a algún colegio. O sea, son datos muy generales de cómo se accede a la universidad, cómo se organizan los estudios, si hay formación profesional, si hay estudios universitarios, o si deciden llamarlo de otra forma. Esto es una de las cosas que hacen todas las leyes. Ponen lo mismo con nombres diferentes, así nos complicamos un poco la vida. Por ejemplo, en lugar de ciclos formativos, pues ahora es formación profesional otra vez. En la LOCSE ya era formación profesional, luego fueron ciclos formativos, ahora es formación profesional, probablemente luego sea otra cosa y luego sea otra cosa, pero estaremos hablando siempre de lo mismo. Y lo de cambiar de nombre que lo hacen por pasta. Para que nos dé... Lo de cambiar de nombre, yo creo, o sea, esto también, opinión mía, y hoy me voy a desahogar con vosotros. ¿Esto lo saca cada gobierno? Esto lo saca cada gobierno. Cada gobierno desde que, mucho antes de la democracia incluso, porque dices, bueno, en la dictadura se entiende que una dictadura, que es dictadura, quiera controlar al pueblo y haga la ley para controlar a la gente y decida que todos los contenidos, pues en la época de Franco, todos los contenidos eran para ensalzar el régimen y que todo el mundo creyera que eso era bueno. Pero lo que ha pasado en la democracia es que nos han dicho que no es así, cuando es así de verdad. Como, vale, ahora gobernamos los del PSOE, vamos a poner la asignatura de ciudadanía. Y ahora gobierna el PP y dice, no, ciudadanía, no, vamos a llamarlo moral y no sé qué. ¿Qué me estás contando? O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Estamos tontos o qué? O sea, cada 4 años, no cada 4, porque los gobiernos no duran 4 años. Pero hemos pasado desde la democracia por la Ley General de la Educación Básica, que era lo que era la antigua EGB. Después hemos pasado a la LOCSE, que tuvo muchas críticas, ahora diré lo que opino yo de la LOCSE. Después hemos pasado a la LOCE, que no la hemos conocido porque llegó a cambiar antes de que se pusiera en vigor. O sea, la LOCE la hizo Esperanza Aguirre como ministra de Cultura. Y era la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, que se parecía a la LOCE actual. Si la hizo en los 2 últimos años de candidatura del PP, pues como entraba en vigor en 2 años, cuando entró el PSOE dijo, no, la LOCE no, vamos a darlo directamente. Y entonces empezamos la LOE. Y ahora ya tenemos la LOMCE. Y probablemente la LOMCE se la vayan a cargar en el momento en que entre cualquier otro partido que no sea el PP. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pero vamos a peor. Yo no entro a juzgar si vamos a peor o mejor. Lo que está claro que va a peor es el hecho de que la ley sea siempre diferente en función del partido que gobierne. Si es que estás en bachillerato, te estás preparando para una cosa que han dicho y cuando llegas al final te han vuelto a cambiar y dices, vale, O que tú si puedes llegas a esto, aplicar las especialidades y al final se cambian de rama y te dicen que eso de o te cogen y te dicen, esta carrera, en plan, estás en primero, vale, ya ahora pasas a ciencias de repente. Sí. Y bueno, al fin y al cabo se hace para que los alumnos no noten mucho el cambio, pero los profesores tienen que estar cada año mirando a ver qué cambios ha habido en educación. No sabemos todavía, los de secundaria no sabemos lo que nos va a tocar hacer con la LOMCE. Ahora os enseño lo que han hecho con primaria, pero no sabemos. Yo no sé si tengo que hacer la programación del curso que viene, no sé qué tengo que poner, porque nadie me lo pone. O sea, han cambiado nombres en la LOMCE de cosas que no sé si son iguales, si las tengo que poner iguales o no. Y al final esto va en detrimento de los niños. O
sea, que el profesor tenga que estar siempre preocupado de a ver qué mierda de cambio me han hecho ahora, porque es un puro cambio burocrático y ya está. Porque al final yo voy a hacer lo que me da la gana. Ya no confío en las leyes que me ponen, no confío en ellas. Si me las cambian cada 2 por 3, ¿qué validez le dan? Creo que cambiar por cambiar para ganar votos, porque en verdad. No, yo mira, no creo mucho en las teorías conspiratorias, pero me da la sensación de que Es por cambiar lo que ha hecho el gobierno anterior. eso por un lado. Primero porque la educación siempre ha sido el medio controlador de la gente. O sea, cuando el Partido Comunista Ruso dice dictadura del proletariado, tienen que gobernar el pueblo, vamos a hacer que todo el mundo entienda que el pueblo es el mejor. Y si gobierna no sé quién, tiene que, no vamos a entender que es importante la creación de empresas y no sé qué. Y al final todo va en función de la ideología que tiene el gobierno en concreto. Cuando salió la LOCSE sale también con el gobierno con el PSOE. Y deciden juntar a un grupo de expertos más o menos neutrales que dicen, vale, la Ley General Básica es una de las que tenemos, es una de las más anticuadas de Europa. ¿Qué cambios creéis que tenemos que hacer en relación a los países del entorno? Y entonces deciden hacer cambios muy importantes que yo creo que han sido clave y no digo que la LOCSE sea mejor que otras, pero fueron los únicos valientes, el grupo ese de expertos, de decir, bien, vamos a incluir a los alumnos con necesidades educativas especiales en los colegios. Hasta entonces no existía eso. Los alumnos con necesidades educativas especiales tenían que ir a centros especiales o a aulas especiales. No se contemplaba que un niño con síndrome de Down pudiera sentarse en una aula normal. Eso fue, entre otras cosas. En cambio, claro, pues, fue un cambio tan radical. Tampoco se destinaron fondos para que los profesores pudieran formarse en nuevas metodologías. Nadie estaba preparado para eso. Yo viví el cambio de la LOCSE, yo estudié tercero de FB y cuarto de primaria. Y yo no noté ningún cambio. Porque los profesores seguían haciendo lo mismo cuando las exigencias de la ley eran otras. Por eso se decía, no, hay mucho fracaso escolar con la LOCSE, ha aumentado un montón. Sí, porque con la LOCSE, por ejemplo, no se permitía repetir 2 veces seguidas en el mismo ciclo. Pero los profesores no hacían nada para corregir eso. Seguían haciendo lo mismo, seguían permitiendo que seguían enseñando para que un alumno pudiera repetir muchas veces. Entonces había ahí como unas confrontaciones muy raras de lo que hacía el profesor con lo que exigía la ley y los nuevos cambios. Bueno, pasando de la LOE, que ya os he dicho que son como aspectos generales. En el Real Decreto, que este es el que nos influye para la ESO actualmente, a día de hoy para el curso que viene, es el Real Decreto 1631/2006, es el currículo de secundaria y es el Real Decreto, donde se establecen las competencias básicas y es el único donde vais a encontrar en la Comunidad de Madrid, quizá en otras comunidades esté también en el decreto de la comunidad, pero en la Comunidad de Madrid es el único donde vais a encontrar la información sobre las competencias básicas. En ningún otro podéis hacer, cuando yo escribo en la programación, según el Real Decreto, o sea, si quiero citar las competencias básicas, las tengo que hacer citando este Real Decreto. Por ejemplo, uno de los cambios que se hizo con la LOE que se incluyó en este Real Decreto fue la creación de los PCPIs. ¿Os suena esto? PCPI. Es poco conocido, sobre todo si habéis ido a un colegio concertado, es muy poco conocido. Es mucho más común en los colegios públicos porque los departamentos de orientación de los colegios públicos tienden a derivar a muchos alumnos hacia los PCPIs. Son programas de cualificación profesional inicial que se hacen a partir del segundo de la ESO. Para aquellos alumnos que no están integrados en el sistema tradicional, o sea, que a partir del segundo de la ESO dicen, no, es que yo no puedo estudiar, no quiero seguir estudiando, pero como su educación es obligatoria hasta los 16 años, pues tienen un programa que es Programa de Cualificación Profesional Inicial, que es una especie de FP, o sea, anterior a un FP, donde siguen aprendiendo matemáticas, lengua, ciencias, historia, todo eso, pero aplicado siempre a un oficio. A un oficio
No te dan carpintería. es para, pero no te dan ni ingresos ni nada, es No te dan la para ESO. poder entrar a un módulo de grado medio. Sí, Ah, cuando tienes... Sí. Cuando acabas un PCPI puedes acceder a un grado medio. Es que se va de otra forma también. Cuando acabas el grado medio puedes acceder al grado superior y luego puedes acceder a la universidad. Y es como una Pero el vía... grado medio que serían evaluación de matemáticas naturales y todo esto, ¿no? No, Sí, sí, grado medio de mecánica, por ejemplo. Estás con los coches. pero en el PCPI sí. Ah, vale. En el PCPI hay una formación básica que además la suelen dar maestros, no la suelen dar licenciados, donde los alumnos siguen aprendiendo conocimientos básicos de lengua, matemáticas, para que no se queden descolgados del resto, ¿vale? ¿No es lo que sería diversificación? No, diversificaciones dentro del propio centro, Y ahí sí que te dan la ESO. que sigues cursando la ESO, pero en un programa con más refuerzos. O sea, donde, por ejemplo, en diversificación tienes más horas de lengua, más horas de como extras. Sí, y no cursas una segunda lengua, por ejemplo. En lugar de francés, pues haces más lengua o más matemáticas. Los de diversificación, por ejemplo, tampoco pueden pertenecer a programas de bilingüismo. Si en un instituto de bilingüismo, los de diversificación, en vez de tener esas horas extra de inglés, pues van a tener esas horas extra de lengua, matemáticas. Y son grupos reducidos. Lo del PCPI ya has dicho que es a partir de eso. Garantías sociales, Sí. también. Tenías un instituto. Puede ser, yo no lo conozco así. Es que también ese nombre ha cambiado varias veces. Ahora ya se llama de otra forma y no recuerdo el nombre actual. Bueno, de hecho no, el nombre actual es este. Lo que pasa es que la nueva ley ha cambiado el nombre. Entrará en vigor el año que viene o el siguiente. Y luego otra cosa que sí que nos metió en este Real Decreto es que en segundo de la ESO hay una evaluación de diagnóstico, que es como una evaluación estándar para todos los alumnos, donde se ve si se han alcanzado los conocimientos mínimos en segundo de la ESO. Y si no, No, no pasa nada. Es de diagnóstico, no es... Y después de ese Real Decreto anterior sale el decreto 23/2007, que es el que nos sirve a nosotros en la Comunidad de Madrid actualmente. Es en el que se concretan pues, todos los contenidos objetivos de cada una de las asignaturas para la Comunidad de Madrid. Y ya se dividen por cursos y por asignaturas. En cuanto a las competencias básicas, que en el Real Decreto anterior aparecen citadas, dicen las 8 competencias básicas son estas: matemática, lingüística, no sé qué. En este dice por cada asignatura cómo contribuye esa asignatura a la consecución de las competencias básicas. O sea, te dice, educación física contribuye a la consecución de la competencia lingüística de esta forma, a la matemática de esta. Pero es una chapuza, en realidad, porque cuando se hizo este decreto, nadie sabía qué era eso de las competencias básicas. O sea, no se había trabajado. Es lo que os decía. De repente meten un cambio y dicen, los decretos, en la ley, el Estado dice, los decretos tienen que poner información sobre las competencias básicas. Y Madrid, lo único que se le ocurre es decir, pues en educación física contribuye a la competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico, porque claro, como los alumnos se mueven e interactúan con el medio, y básicamente es eso, o contribuye a la competencia lingüística porque se trabaja vocabulario específico del deportivo. Vale, ¿y qué? vale. Fue una forma de solucionar la papeleta que tuvieron desde que salió el Real Decreto hasta que salió tuvieron unos meses para hacerlo. En otras comunidades lo han hecho muchísimo mejor. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha han creado un documento donde han descrito todas las competencias, con todos los descriptores, con todo lo que hay que conseguir de cada una de las competencias. O sea, es brutal. En Gran Canaria han hecho una rúbrica de todas las competencias para todos los cursos, dividido en... Bueno, brutal, también os lo enseñaré. Y como Castilla-La Mancha tiene normal, ¿no? Castilla-La Mancha además decidió incluir la competencia emocional, que tampoco se ha incluido en la 12, pero que es fundamental. A ver, yo entiendo
entiendo que esto no esté perfecto, que estos documentos no estén perfectos porque realmente las consejerías tienen muy poco tiempo para hacerlos. Con la LOMCE, por ejemplo, desde que salió la LOMCE han tenido menos de un año para sacar el decreto de primaria, que tiene bastantes carencias, pero no han tenido mucho más tiempo. Si hubiéramos mantenido la ley y hubieran dicho, no, venga, ahora este año las comunidades autónomas tienen que autorizar esos decretos, a lo mejor hubiera sido más interesante decir, vale, del anterior decreto que funcionaba y que no funcionaba, vamos a arreglarlo, pero no vamos a hacer ahora otra cosa nueva. Y esto es una orden, que es la orden EC 1845/2007, que es la que nos dice en la ESO cómo hay que calificar. Dice cuáles son los documentos oficiales de evaluación, cómo tienen que ponerse los resultados de calificación, si se tiene que poner notable, sobresaliente o se tiene que poner un número y ya está, y cómo se hace una acta de evaluación. Además, explicar a nivel burocrático cómo se evalúa. Tampoco dice cómo tiene que evaluar un profesor, si lo tiene que hacer de una manera más o menos objetiva o justa, bueno, eso no entra en eso. Y luego, por ejemplo, está esto, que es el ROC, que es el Reglamento de Organización del Centro, que es un Real Decreto del 83/1996, que dice, esto ahora lo vamos a repasar rápidamente, dice cómo se organiza un centro educativo. A nosotros esto nos interesa mucho, la mayoría de los profesores no lo conocen, y el no conocer esto hace que a veces estemos tragando cosas que no nos corresponden. O sea, se dice quién gobierna un colegio, qué papel tiene el profesor dentro de ese gobierno, cómo se organizan los departamentos, cómo funcionan las tutorías con los padres. Cuando un profesor no conoce esto, el colegio le clava horas de más, por ejemplo. O le clava el horario sin que él lo apruebe, cuando el horario se aprueba en el claustro de profesores. Nadie puede, un director no te puede decir tu horario es este y ya está. Un horario se aprueba en claustro de profesores. La mayoría de las veces te lo dan y dicen lentejas. Si las quieres bien y si no, ya sabes. Pero no debería ser así, porque la ley dice esto. Vale, me voy a saltar esto para que lo veamos al final y si por si acaso salen más. Queda mucho por ver, pues haremos un descanso de 5 minutos. Vamos a hacer un descanso. Sí. Más, don José. Venga, 10 minutos de descanso, ¿vale? No puedo, que la otra. Sí.